Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre, quiero agradecerles por acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde trataremos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Así que los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que si les gusta nuestro trabajo, pueden ayudarnos dejando un like, un comentario y claro, suscribiéndose. Como siempre, les recomiendo usar audífonos, volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. En casi la mayoría de las experiencias paranormales, las personas suelen ver fantasmas o demonios reflejados en sombras o personajes oscuros, atravesando paredes o paseando por lugares. Otros, por su parte, ven niños o ancianas en camisolas blancas de piel grisácea y huesudas, o también brujas de horrendos rostros. Pero ¿cómo explicar? Cuando tu experiencia es algo que no puedes ver, cuando convives con algo que te atormenta pero que no tiene una forma alguna, o no se manifiesta como algo visible ante tus ojos, solo lo sientes en la atmósfera, como una presencia casi imperceptible pero negativa, dañina, llena de mal y demoníaca. Solo siendo espectador en tu propia casa, de cómo avienta las cosas, desordena todo, golpea puertas y ventanas, llegando incluso a quebrar sus vidrios o más aún, cuando por las noches jalan tus ropas de cama o hasta pueden alcanzar tu cuerpo y aventarlo a metros. No espero que me crean. Tampoco explicaciones tengo, pues siento que hay cosas que simplemente no las tienen. Esto es tan inverosímil que hasta a mí me cuesta creerlo del todo. Si les dijera cuándo comenzó, les mentiría. Muchas señales venían de días anteriores sin darnos cuenta de ello, por ser de cierta forma cosas habituales para muchos, o para ustedes mismos en este momento, cuando están en sus camas tranquilamente descansando por las noches. Puertas que se abren sutilmente, o el crujir de las escaleras o del piso, objetos que caen, cosas triviales que por lo general se ignoran o se asocian a corrientes de aire o a la descompresión de la madera por el calor. ¿Quién podría suponer que aquellas situaciones son señales de algo malo que puede o está por venir? Y fue así como ocurrió para nosotros. Para mí todo esto comenzó un sábado por la noche. Era un fin de semana cualquiera, cuando decidí dejar preparadas algunas cosas para el almuerzo del domingo. Había ido al mercado ese sábado temprano. Por ello, cuando aquel hedor putrefacto abofeteó mi cara y la nariz al abrir el refrigerador, me sacó de todo contexto y realidad. Carnes, frutas y verduras estaban completamente podridas y descompuestas, como si llevaran semanas ahí adentro, sin la refrigeración adecuada. Llamé a mi marido y revisamos completamente el artefacto, llegando a la teoría de que estaba con algún desperfecto. Aquello, sumado a las altas temperaturas, habían ocasionado quizás tal descomposición alimenticia. Hasta ahí nada nos parecía raro, pero fue en la noche, cuando veíamos la televisión en nuestra habitación, que aquel hedor volvió. La pestilencia era tal que nuestros hijos llegaron somnolientos frente a la puerta a preguntar de dónde provenía tal nauseabundo aroma. Todos los alimentos yacían en el tarro de la basura en la calle, siendo imposible que se impregnara la casa de tal manera. Revisando toda la casa, sin encontrar nada que provocara tal putrefacción en el ambiente, dejando abiertas las ventanas por unas cuantas horas. Con las altas temperaturas, incluso nocturnas, era habitual dormir con ellas abiertas. Llevábamos un par de horas durmiendo luego de aquel incidente, cuando comenzaron las ventanas a azotarse en forma violenta, no solo las de nuestra recámara, sino también las de los niños. Asustados en medio de la noche, quedamos en nuestras camas atónitos viendo cómo se golpeaban una y otra vez, como si una fuerte ventisca estuviese causando aquello. Los niños gritaron desde la pieza continua, y no fue hasta que mi marido prendió la luz para ir a socorrerlos que aquello cesó intempestivamente. Cuando llegamos a su cuarto, aún la cortina se movía en forma muy inusual, como si alguien la estuviese ondeando tras de ella. Jennifer, la menor,
Lloraba aterrada cubierta con las ropas de cama mientras que Nicolás exhalaba, agitadamente, con su mirada fija hacia la ventana. Solo Margaret, nuestra hija mayor, al parecer seguía en trance, como inmune al desorden ocurrido. Afuera todo era calma. Eran pasadas las 3 de la madrugada y el aire estaba muy tibio aquella noche. Ningún rastro de ventarrón o algo que hubiese causado tal azote de nuestras ventanas, situación que nos dejó bastante inquietos, y cerramos con seguro cada una de ellas antes de volver a nuestra cama. Pasé por la habitación de Margaret, quien dormía profusamente con todas sus ropas en el suelo, pareciendo inmune a cualquier ruido, y extrañamente tenía sus ventanas bien cerradas. Desperté más temprano de lo habitual aquella mañana, pese a ser domingo. Creo que el episodio de la noche anterior me había impedido conciliar el sueño del todo bien. Me puse mi bata y me dirigí a la cocina como habitualmente lo hago para preparar el café y el desayuno. Mientras esperaba el hervor del agua, fui por las tazas cuando me llevé un pavoroso espanto. Los muebles estaban completamente vacíos, sin tazas, sin platos, por lo que comencé alborotadamente a abrir uno a uno por toda la cocina, encontrándome todo igual, vacío. Lo primero que pensé fue que alguien me estaba jugando una broma, o bien en un ataque de aseo, alguien sacó todo para darle una limpieza profunda a los muebles y a la vajilla. Pregunté uno a uno en casa y nadie tenía idea de lo que le hablaba. No fue hasta que llegaron a la cocina, cuando quedaron tal o más sorprendidos que yo, buscando incansablemente por toda la casa y cada rincón sin encontrar absolutamente ningún rastro de nuestra loza. Margaret venía somnolienta, recién despertando por nuestro escándalo, preguntando por qué tal alboroto. Cuando le mostramos y le contamos, nos miró confundida y pensando que bromeábamos en complicidad. Pero justo en aquel momento, los muebles comenzaron a sacudirse y a cerrarse. Y pronto, de la nada, los utensilios aparecieron frente a nuestros ojos siendo lanzados al piso. La sonajera de cucharas y vajilla rompiéndose nos hizo brincar a todos, quedando estupefactos y sin palabras, gélidos del horror. Jennifer se orinó ahí mismo del susto, y no paraba de llorar junto a Nicolás. Algo no estaba bien en casa. Por la noche, hablamos largas horas con mi esposo intentando buscar explicaciones a los hechos. No las sabía. Llevábamos años en esta casa y nunca hubo siquiera algo que nos pareciera raro o paranormal, no teniendo mucho sentido de que ahora estuviese pasando algo fantasmal. Concordamos en que deberíamos ir a la parroquia por el cura, explicarle estos extraños eventos, pues tal vez sea necesario dar una bendición a la casa. Recuerdo que dormía, no muy profundo, cuando escuché pasos fuertes en el primer piso. La casa era prácticamente toda de madera, haciendo imposible que alguien caminara sin notar su presencia en la quietud de la noche. Desperté a Pedro, indicándole sobre aquellos ruidos. Ambos nos quedamos en la cama sentados, silentes, asustados, apretando nuestras manos y escuchando cómo aquellos pasos subían por las escaleras en dirección a las habitaciones, en forma sigilosa y espeluznante, con cada pisada que hacía rechinar las tablas. Nos levantamos cautelosos y encendimos las luces del pasillo, mientras mi esposo en un tono violento preguntaba quién andaba ahí. Hubo un silencio incómodo, y luego las luces parpadearon algunos segundos hasta que explotaron los focos, dejando a oscuras el pasillo aquel. Fue en ese momento de oscuridad absoluta que aquellos pasos subieron aceleradamente, pasando justo frente a nuestras narices en la oscuridad, casi corriendo en dirección a las habitaciones de nuestros hijos. No pudimos ver absolutamente nada, ni siquiera alguna sombra oscura. Solo sentimos una brisa o cambio de aire en nuestras caras y aquellas fuertes y aceleradas pisadas, las cuales se perdieron al final del pasillo, en la habitación de Margaret, en donde la puerta se abrió lentamente para luego cerrarse de un portazo que retumbó en estruendo por toda la casa. Cuando entramos en su habitación, Margaret dormía pesadamente. Sin embargo, lo que nos dejó paralizados y estupefactos fue lo que observamos atónitos al encender la luz. Lámparas, equipo de música, una silla de escritorio y cientos de objetos de su cuarto yacían apilados, montados uno sobre otro como una escultura no uniforme,
y completamente imposible de lograr. Incluso sobre él, un libro abierto levitaba. Cuando grité del espanto, todo se vino al suelo, despertando también a Margaret, quien asustada y confusa nos preguntaba que qué rayos estábamos haciendo ahí y por qué tiramos sus cosas al piso. Era inverosímil lo presenciado, completamente inexplicable. El terror se había instalado en casa. No pegamos un ojo luego de aquel incidente y por la mañana partimos rápidamente a la parroquia para ubicar al cura o a quien pudiera ayudarnos en este confuso y aterrador momento. Gracias a Dios nos recibió junto a su asistente, a quienes le explicamos los fantasmagóricos eventos, recibiendo como respuesta que tal vez estábamos ante alguna entidad espiritual que no descansa manifestándose por alguna razón con nosotros, pero también la posibilidad de una entidad maligna o demoníaca, pues el hedor nauseabundo y la putrefacción de cosas era una clara señal de aquello. Quedamos más aterrorizados luego de la conversación aquella, pese a que recibiríamos la ayuda eclesiástica. Por la tarde, y casi puntual al horario, el cura golpeó la puerta junto a su asistente. Eran las 7 de la tarde. Luego de ofrecerles una taza de café, en una vajilla nueva, por cierto, que tuvimos que comprar, le mostramos la casa y los lugares en donde habíamos tenido las manifestaciones aquellas. Sacó pronto su estola de un maletín marrón y de aspecto antiguo, un crucifijo de mediano tamaño y una botella de agua bendita, con la cual comenzó a bendecir o realizar una limpia a la casa, entre rezos que acompañaba a su asistente con la Biblia abierta. Recorrió toda la casa, salpicando de gotas benditas los rincones sin atención particular alguna, hasta que abrió aquella puerta, en donde frenó su mano y quedó por un instante inmóvil observando extrañamente cada rincón del cuarto, como sintiendo alguna presencia o algo diferente al resto de la casa. Era la habitación de Margaret. Sin darnos mayores explicaciones y con algunas indicaciones de orar y encender veladoras, se marchó rápidamente. Pero me pareció que algo particular había ocurrido en aquel cuarto, y de lo cual guardó silencio. Tal vez para no asustarnos aún más, pero sí nos prometió ayudarnos en caso de no ver mermado los extraños eventos. Aquella noche y los días siguientes estuvieron en calma. La visita del cura quizás había ayudado dándonos algo de tranquilidad, pero no duraría por mucho tiempo. Al tercer día, o mejor dicho, la tercera noche, aquellos extraños eventos habían vuelto, y esta vez con mayor fuerza. El sueño me vencía, por lo que busqué el control remoto de la televisión entre las ropas de cama y lo apagué, acomodando mi cabeza sobre la almohada lista para dormir. No habían pasado ni 3 minutos, cuando la televisión volvió a encenderse. Pensé que el control había quedado entre mi cuerpo y las ropas, pasándolo a llevar yo a mi marido entre las vueltas que uno se da en la cama. La volví a apagar. Esta vez dejé el control sobre el buró. No sé cuánto tiempo pasó y nuevamente me despertó. Alguien la había encendido nuevamente y esta vez con el volumen casi al máximo. Pedro, entre dormido, me recriminó enseguida por el escándalo, pensando que seguía viendo televisión a esas horas. Esta vez la desenchufé y pude lidiar con aquel extraño momento, pero quedándome una sensación de miedo intenso y de que alguien nos acompañaba en el cuarto. Era como cuando sientes la presencia de alguien a tus espaldas. Esto no iba a parar. Había días y noches de tranquilidad que incluso duraban casi semanas, pero eran ciertas noches particulares en que era imposible conciliar el sueño. Pasos, puertas que se abrían y cerraban, muebles que aparecían en otros lugares al amanecer, y lo más tenebroso y macabro de todo, cuando nos volteaban la puerta en la madrugada. Al comienzo, ingenuos bajábamos a abrir en medio de la noche y nada. Cuando volvíamos a recostarnos, seguían tocando, como burlándose de nosotros. Algo nos acechaba y se manifestaba en nuestro hogar, y no teníamos la maldita idea de qué era, pues tampoco, nunca se había dejado ver siquiera en sombras o algo fantasmagórico. Solo nos atormentaba con golpes, pasos, desapareciendo y apareciendo cosas de la casa. Y cuando quería ser más violento, azotando puertas y ventanas,
e impregnando la casa de nauseabundos hedores a muerte y pestilencia. Había momentos en que esto nos agotaba, y ya el miedo era como si lo tuviéramos asimilado. También, como les comenté, días de total quietud que llegaban a inquietarnos, pero hasta ese momento no había caído en cuenta de algo muy particular, que pronto comenzó a inquietarme aún más. Era Margaret. Parecía no inquietarse con todo esto ni afectarle, y si bien estaba totalmente al tanto de todo, era como si no le importara. Ella estaba en su tercer año de la universidad, y solo había decidido desde que comenzaron estas manifestaciones a quedarse fuera donde una de sus compañeras y mejor amiga, cuando todo se ponía mal o duraban los eventos demasiadas noches. El padre, si bien comenzó a venir más seguido con sus bendiciones, no surtían efectos prolongados, durando solo algunos días o semanas la tranquilidad. Fue ahí cuando mi hermana, quien por cierto estaba al tanto de todo, nos habló de una vidente, vecina suya, que se dedicaba a estas cosas raras y que le había comentado de algunas experiencias en su trayectoria. Se jactaba de la capacidad de ver cosas fuera de este plano y sentir también más allá de nuestros sentidos, por lo que no dudamos en buscar orientación con ella a través de mi hermana. Y pronto tendríamos su visita. Cuando aquella vidente pisó nuestro hogar, quedó largos segundos en silencio observando a su alrededor. No sabíamos si le había sorprendido la cantidad de crucifijos que habíamos puesto sobre las paredes y aquel altar que levantamos a la Virgen en una de sus esquinas, o bien si había sentido algo de inmediato, como ocurre en las típicas películas cuando aparece la psíquica. Charlamos por casi una hora, en donde le contamos a detalle los acontecimientos desde un comienzo, quedando muy sorprendida, sobre todo porque en estos 3 meses no habíamos visto a ninguna entidad. Es decir, esta no se había querido manifestar ante nuestros ojos, lo que, para ella, hacía la situación más peligrosa aún, incluso pudiendo alojarse dicha entidad en el cuerpo de algún miembro de la familia, en forma desapercibida. Aquello nos causó escalofríos. Sin embargo, el tema también podía llevar a otro ámbito, un caso poltergeist. La siguiente media hora nos adentró profusamente sobre aquel término, cosa que jamás en mi vida había vuelto a escuchar luego de la clásica película de 1982, creyendo hasta ahora que solo se trataba del nombre de un film de terror. Ciertos acontecimientos y manifestaciones como la pérdida de objetos, o ver estos en estados innaturales, el no tener una presencia determinada como responsable, entre otras, eran quizás síntomas de un fenómeno poltergeist. Nos contó que no está comprobado como algo paranormal como tal, pues hay una gran parte de la comunidad científica que asocia estos fenómenos a poderes psíquicos, generados inconscientemente por personas y que terminan en una histeria colectiva de los afectados, creyendo que son cosas paranormales o demoníacas. Ambas ideas me parecían una locura, pero lo cierto es que algo se vino a instalar a esta casa, a vivir con nosotros y nos atormenta. Clarisa era el nombre de aquella vidente, quien encendió inciensos de múltiples aromas por toda la casa, luego nos solicitó dejarla sola en su recorrido. Casi era a ojos cerrados, apoyándose en su avance con sus manos tocando paredes y casi todos los objetos de la casa. Deambuló lentamente sin decir palabra alguna mientras esperábamos sentados en el sofá. Cuando terminó, luego de casi media hora, lo primero que preguntó fue quién habitaba al fondo del pasillo. Margaret, mi hija mayor, respondí ya preocupada, pues al igual que el cura, algo sintió en aquel cuarto. Una extraña energía había sentido en él, quedándose mayor tiempo intentando captar algo que nos ayudara a resolver el enigma. Era una fuerza o carga muy débil, pero cuando tocó las ropas de Margaret, en su mente pasaron imágenes como flashback de un grupo de jóvenes en un auto en medio de la noche bebiendo y con música fuerte. No distinguía rostros con claridad, pero por las voces le parecía ser un grupo de chicas adolescentes con algo en común que las unía. Luego a su mente llegó un edificio, como un campus estudiantil y muchos cuerpos, como similar a una morgue. Luego un panteón. Fue ahí
Y luego de ese trance, cuando abrió los ojos y lo primero que vino a su mente fue la palabra huesos. Huesos, 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 repetía en murmullos, mientras sacaba de sus cosas un cuaderno en donde anotó aquellas visiones y por supuesto aquella palabra clave, el cual nos mostró posteriormente. No me gustaba para nada lo que oía. Había también algo siniestro en aquella mujer que me causaba repulsión o tal vez miedo. Lo cierto es que luego sus preguntas comenzaron como a atar cabos de sus visiones. Mi hija efectivamente tenía un grupo de amigas de universidad con quien salía frecuentemente, todas compañeras de la carrera Medicina Legal, en posgrado de Patología Forense. Antes de irse, no aseveró nada. Parecía vislumbrar algo, pero dijo necesitar más tiempo, por lo que solicitó si podía llevarse una prenda de Margaret y otro objeto de la casa. Asustada me negué en un comienzo pensando en brujerías o cosas así, pero mi marido aceptó y me hizo ver que era con la finalidad de saber lo que pasaba y si tal vez Margaret podía estar en peligro o implicada con los eventos, lo que sería aún más preocupante. Clarissa nos aseguró confidencialidad, transparencia y por sobre todo la verdad. Mi hermana avaló aquello. A su parecer, podría ser Margaret dueña de algún poder psíquico sin saberlo, capaz de causar este nivel de manifestaciones, pero también puede ser que sea una entidad que vive con ustedes, que llegó por algún motivo a través de Margaret. De ser así, lo averiguaría, pues creía más en ello que en lo psíquico. Si bien los científicos se han burlado por siempre de los casos poltergeist, ellos tampoco nunca han comprobado que un ser humano tenga la capacidad psíquica de hacer tales manifestaciones. Por ello seguía creyendo en lo paranormal, y su experiencia así lo avalaba. La vidente nos había dejado peor con su visita. No podíamos dormir y solo los niños ingenuos lo hacían algo más tranquilos. Intentábamos ver algo de televisión con Pedro, cuando Margaret llegó bien tarde por la noche. Al ser mayor de edad, no necesitaba darnos tantas explicaciones y al parecer se había cansado de dormir donde su amiga, pasando directamente a su cuarto. Un fuerte hedor llegó a nuestras narices acompañado de ruidos en la cocina. Al parecer se venía otra de aquellas noches de horrores. Esta vez era una pestilencia alcantarilla, o literalmente a heces de animales, levantándonos de inmediato a investigar su origen. Al salir del cuarto, el hedor era aún más fuerte, causando una asquienta repulsión. Bajamos cautelosos, pues las manifestaciones ruidosas no eran como en otras oportunidades. Esta vez eran tenues sonidos sobre la madera, como que rascaban el piso de manera muy sutil, bajando cautelosos y con pánico ante lo que nos encontraríamos. Venía de la cocina efectivamente, el origen de todo. Y la sorpresa fue mayúscula y pavorosa cuando encendimos la luz y cientos de ratas deambulaban por el piso y por los muebles. Asquerosas y repugnantes se paseaban por la cocina como si les perteneciera. Mi marido casi revienta una con su pisada, y el solo roce con la planta del pie lo asqueó a tal punto de que casi vomitaba. No pude contener mis náuseas ante semejante escena, y menos cuando una de ellas rozó mi pie, devolviendo lo poco que había cenado. Eran muchas en un ir y venir, desde cada rincón de la cocina, algunas enormes como un gato de pocos meses, y otras tan pequeñas como fetos arrastrándose por el piso en busca de alimento. Pedro abrió la puerta trasera de la cocina y tomó el trapeador de aseo, comenzando a golpear el suelo alocadamente para espantar a las ratas, obligándolas a salir de casa. Por mi parte, tomé de un mueble estúpidamente insecticida y comencé a lanzarlo en su huida, como si aquello fuese veneno para ratas. Pero la desesperación era tal que no lograba pensar con claridad mis actos. Las luces parpadearon nuevamente hasta apagarse por completo en cosa de minutos, y todo fue un silencio aterrador. Luego pisadas a nuestro alrededor, a escasos metros de nuestra posición. Aquella entidad, que se escondía en la oscuridad y no se dejaba ver, tomó rumbo a las escaleras, subiendo lentamente, pero a paso cansino, hasta que llegó al pasillo de los cuartos, justo casi sobre nuestras cabezas. Sentimos cada paso que dio.
así también cuando abrió la puerta de nuestro cuarto, luego la de nuestros hijos, y fue ahí cuando nos paralizamos. Los gritos de los chicos nos sacaron del estado de parálisis y rápidamente subimos a las habitaciones. Nicolás yacía en el suelo. Había sido jalado desde los pies abruptamente y pataleaba desde el piso descontrolado, como luchando contra algo o alguien. Jennifer gritaba sentada en la cama como si hubiera visto al mismo diablo. No había absolutamente nada, ni nadie con los niños, pese a que revisamos cada rincón y muebles. Los abracé fuertemente mientras Pedro revisaba debajo de las camas. Me miró y abrió los brazos como diciéndome de qué rayos estaba pasando. Justo en ese momento, los cabellos comenzaron a erizarse, o mejor dicho, a elevarse sobre mi cabeza, como si una fuerza extraña proveniente del techo. Luego fue mi gargantilla, que levitaba alrededor de mi cuello. Fueron segundos de pavor hasta que las camas comenzaron a saltar y salimos despavoridos. Pronto Margaret salió de la habitación por los gritos preguntando qué sucedía, y fue cuando todo se calmó intempestivamente. Parecía tranquila, como absorta a todo esto que hace más de media hora ocurría. Fue ahí que comencé a entender que tal vez la vidente tenía algo de razón. De ser así, esto tiene que ver con Margaret, y si lo pienso bien, habíamos tenido eventos desde que ella se fue a quedar con su amiga. Qué tonta fui al no caer en cuenta de aquel gran detalle. Cuando Margaret no está, las manifestaciones desaparecen. Dios mío, esto me aterra de solo pensarlo. Las manos de Margaret estaban extremadamente frías para ser verano, húmedas, temblaban y transpiraban como las mías. ¿Qué diablos estoy haciendo?, me repetí en silencio mientras con ojos entreabiertos observaba a esta extraña médium que trajo a casa la todavía más extraña vidente amiga de mi hermana. Había comprado esta pequeña mesa solo hace un par de meses para la cocina, para nuestros desayunos. Jamás iba a pensar que serviría para una sesión de espiritismo. Menos mi familia y yo. Ser parte de estas cosas tan siniestras y aterradoras que me parecían inverosímiles, solo vistas en las películas de terror. Lo cierto es que el miedo había calado tan profundo que estábamos dispuestos a todo con tal de entender qué rayos estaba ocurriendo en nuestro hogar y qué era lo que nos estaba acechando, y sobre todo, por qué a nosotros. Aquella médium, de solo verla, espantaba. Era una anciana de piel extremadamente arrugada, de cabellos largos, grises y destartalados. Parecía que no lo hubiera aseado en semanas. Llevaba un largo y desgastado vestido negro y de su cuello colgaban varios collares con símbolos que en mi vida había visto, pero juraría que eran una especie de amuletos. Sus manos eran ásperas, huesudas, llenas de anillos casi tan antiguos como ella, y parecían apretarme con más fuerza a cada momento que seguía en aquel trance, girando su cabeza a ojos cerrados, intentando conectar a esa entidad. Su presencia me causaba aún más miedo, pues parecía una verdadera bruja, sobre todo cuando balbuceaba un dialecto extraño y entreabría los ojos totalmente blancos o volteados. Era fuertísimo aquel aroma a hierbas que encendió en un pocillo y que se metía a mi nariz con tal fuerza que me solté de su mano un par de veces para restregármela. La casa estaba en penumbras, y solo veladoras daban fulgores propiciando un ambiente completamente siniestro, tétrico y espantoso al momento. Pronto una brisa anómala se coló entre nosotros y sacudió las llamaradas casi hasta extinguirlas. Después, atónitos, escuchamos cómo cayeron algunas cosas del salón principal al suelo, lo que nos hizo brincar desde las sillas. No se suelten las manos, pase lo que pase, nos instruyó la anciana bruja, mientras mi corazón palpitaba con fuerza tal que podía sentirlo en mis oídos. Fue inevitable abrir los ojos por unos segundos, confirmando los rostros de espanto e inquietud de todos en la mesa. Me costaba no mirar, pero me soltó la mano y alcancé a notar que la anciana tomó un lápiz y lo puso sobre un cuadernillo que dejó sobre la mesa,
como a punto de escribir. Al parecer utilizaba o se especializaba en la psicográfica para obtener respuestas del más allá. ¿Qué quieres de esta familia?, preguntó a viva voz, como si ya hubiese hecho contacto con aquel espíritu o entidad, mientras su mano se agitaba rápidamente garabateando sobre el papel. Aquella brisa nuevamente se hizo presente, esta vez con más violencia, apagando por completo las veladoras, dejando en penumbras la casa, y mi grito fue instantáneo. En aquella oscuridad, todo fue silencio por unos segundos, antes de que fuésemos oyentes de un espeluznante y macabro gemido a nuestras espaldas. Primero llegó como un aliento macabro e interminable que nos dejó gélidos de horror, y luego se transformó en aquel gruñido inarticulado y de voz ronca que hasta la propia Medux se horrorizó. La escuché gritar del pavor o de dolor, pues aquello fue acompañado de un estruendo que rompió con nuestro ritual. Pedro rápidamente encendió la luz, y aquella anciana yacía tirada de espaldas en el piso, a unos metros de la mesa, con la silla completamente destrozada desde sus patas. Se tomaba el antebrazo, en donde al parecer se había golpeado fuertemente, pero era algo mucho peor, pues al asistirla quedamos estupefactos al ver una enorme mordida cuyos dientes claramente quedaron estampados en su piel ensangrentada, en donde incluso restos de piel se habían desprendido. Fui rápidamente por unos paños de cocina para proteger su herida, mientras el resto la ayudaba a incorporarse algo aturdida, completamente en shock y pidiendo un vaso de agua con voz tambaleante. Todos estábamos consternados y aterrados, salvo Margaret, quien parecía no inquietarse y aún permanecía sentada observándonos. Cuando le eché un ojo, incluso me pareció verla esbozar una leve sonrisa, como incrédula o mofándose de todo este espectáculo. Con dificultad y temblorosa, la anciana bebió el agua. Estaba sumida en un miedo tan intenso que le impedía hablar con normalidad. Solo balbuceaba palabras con sus mandíbulas y dientes castañeando del horror. «Vámonos de aquí, vámonos de aquí», le repetía a la vidente, mientras tomaba sus cosas desesperadamente sin quitarle un ojo de encima a Margaret. Acompañamos a la salida, sin siquiera haber obtenido respuesta alguna ni entender qué había pasado allá adentro. Sus ojos reflejaban haber visto al mismo diablo. Algo la atacó de forma tangible y la había mordido horriblemente en su brazo. Lo que sea que haya sido o cómo sucedió, la había espantado a tal que huía despavorida de la casa, dejándonos con mayor desconcierto y confusión. A su salida, no paraba de mirar de reojo hacia adentro, como percibiendo alguna presencia. Fue justo al cruzar la puerta, cuando se detuvo y me habló al oído. Sus palabras fueron tan escalofriantes que me erizaron por completo. «Eso que está ahí adentro no es tu hija», susurró solo para mis oídos y con una seguridad abismante reflejada en su mirada, mientras me mostraba aquel cuaderno en donde de principio a fin y en forma garabateada tenía escrita la palabra Margaret. Aquellas palabras fueron un balde de agua fría que congelaron mi sangre. Quedé varada en la puerta sin mover un músculo de la cara y saber cómo reaccionar, pálida hasta los labios, según mi esposo, quien me sacudió un par de ocasiones para reaccionar. Cuando al fin tomé mis sentidos, no tenía idea de cómo decirle a Pedro lo que esta anciana me susurró antes de marcharse, y menos con Margaret frente a nosotros, observándonos con aquella sutil sonrisa, casi imperceptible en sus labios. Al día siguiente, Margaret se fue muy temprano. Llevaba un bolso grande, pues dijo que se quedaría unos días donde su amiga. Fue ahí que aproveché para hablarle a Pedro de aquello, pero no lo haría en casa delante de los chicos, por cuanto lo convidé a la parroquia muy por la tarde, ya que necesitaba también hablarlo con el párroco, dejando a los niños al cuidado de mi hermana, que ya a diario nos hacía compañía. Pedro no podía creer las palabras de aquella bruja. Estaba convencido de que era una aprovechadora, de que no debíamos haber accedido a ella nunca y llegar a tanto con todo esto. Sin embargo, aquella mordida en su brazo fue real. Aquel miedo que observé en sus ojos era tan real e imposible de fingir. Es más, ni siquiera se acordó de cobrarnos. Aquellos eventos paranormales eran reales, y Pedro también los había presenciado.
El padre nos acogió en su despacho y nos desahogamos explicando estos nuevos eventos, brindándonos su total apoyo, y nos convidó a orar juntos antes de volver a casa. Para su conocimiento, existía la posibilidad de que aquella entidad maligna en casa estaba queriendo apoderarse de mi hija, o en el mejor de los casos, canalizando sus energías y manifestaciones a través de ella, prometiéndonos que hablaría con sus pares y canalizar toda la ayuda posible. Cuando regresamos a casa, un poco más tranquilos, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando encontramos a Margaret preparándose algo en la cocina. Mi hermana se había marchado y los niños disfrutaban de la televisión. Pedro me miró desconcertado y me preguntó, ¿no se supone que se fue a quedar unos días donde su compañera? Margaret nos saludó cariñosamente como si nada, nos besó y nos abrazó como si hace días no hubiese estado en casa, como si no hubiese presenciado lo de anoche. Luego tomó su sándwich, un vaso de leche y se fue a su habitación, indicando que tenía mucho que estudiar. Nos miramos confundidos, no estábamos entendiendo absolutamente nada, pero también con pavor al recordar las palabras de aquella bruja. ¿Quién era entonces la que estuvo anoche con nosotros? ¿Podría estar sufriendo Margaret alguna doble personalidad? O peor aún, ¿podría estar ya poseída o siendo manipulada por esta entidad maligna? Alguien tocaba mi cabeza y comenzó a rasgar entre mi cabellera. Al principio pensé que era Pedro quien veía aún televisión, y por mi somnoliento estado, por el cansancio, pareciéndome muy gratificante aquello, dejándome llevar y exigiéndoles que no parara. Pedro se quejó entre dormido, balbuceando que de qué rayos hablaba. Pensé que estaba bromeando, pero pronto me jalaron del pelo con violencia tal que me levantaron la cabeza de la almohada. Claramente no era Pedro. Me senté horrorizada en la cama para confirmar que él dormía dándome la espalda. Lo desperté sacudiéndolo fuertemente, contándole lo que acababa de ocurrir. Tal vez lo soñaste, me dijo, encendiendo la luz y revisando todo el cuarto. Luego de la inspección, dejamos la televisión encendida y la lámpara junto a la cama, que con su pantalla amarillenta le daba una tenue luminosidad al cuarto. Y con eso, comencé a sugestionarme más. Al cabo de una hora, apagué todo. Necesitaba descansar y la luz me lo impedía. Pero no pasó mucho tiempo cuando se nos interrumpió nuevamente el descanso. Era aquel hedor a putrefacción que tenuemente se colaba en el cuarto. Luego la manija de la puerta, que comenzó a girar lentamente mientras leves rasguños, provenientes debajo de la cama, me atemorizaban. Dormía de lado, justo en dirección a la puerta, así que el miedo era aún mayor observándolo todo. No había caído en cuenta de que la luz del corredor estaba encendida y se traspasaba bajo la puerta, justo donde aquello que intentaba abrir hacía notar su sombra. Destrabó la puerta y lo que vino fue su abrir lento y espeluznante, acompañado del sonar de sus bisagras que tenuamente erizaban mis pelos. Era Margaret, o al menos la sombra de ella, que quedó tras luz cuando la puerta tocó fondo. ¿Margaret?, pregunté estúpidamente levantando la cabeza. Aquello que estaba parado ahí respondió con un movimiento horrible de su cabeza en distintas direcciones, crujiendo espeluznantemente sus huesos cervicales. Mi grito de pavor despertó a Pedro, quien se levantó rápidamente pero no alcanzó a ver la sombra de mi hija, o lo que supuestamente lo era, que avanzó por el corredor, con una sonajera de huesos quebrándose de forma horrible. Luego una puerta se cerró con fuerzas. Cuando salimos al corredor, la pestilencia era aún mayor. Moscas por doquier eran un nuevo ingrediente en esta espeluznante manifestación, y nuevamente ratas, asquerosas y repulsivas. Cuando Pedro bajó de la cama, pisó una de ellas casi a punto de reventarla con su pie. Estaban por todos lados, y una de ellas pasó sobre mi pie haciéndome gritar. Pude sentir su cola casi envolviendo mi tobillo. Las luces comenzaron su parpadeo habitual, así que rápidamente fuimos al cuarto de los chicos para ponerlos en resguardo junto a nosotros. Entre dormidos y en nuestros brazos, los trasladamos hacia nuestro cuarto. Luego Pedro fue por Margaret, y al abrir la puerta, dormía absorta, tapada hasta la cabeza sin entender del por qué le despertábamos en medio de la noche.
Fue ahí cuando se detuvo todo nuevamente y la quietud volvió a la casa. A la mañana siguiente, golpes incesantes en la puerta nos despertaron. Por un instante pensamos que eran nuevas manifestaciones, pero no. La vidente, quien tenía premura en hablar con nosotros. La invitamos a pasar y servimos un café mientras observaba asustada los alrededores de la casa. Nos preguntó si Margaret estaba, a lo que respondimos que sí, pero que aún dormía. Y luego habló rápido. A su hija le hicieron un trabajo, le cargaron un muerto, como se dice. Brujería de la más oscura y maléfica que puede existir. Nos miramos estupefactos e incrédulos con Pedro. ¿Quién podría hacerle semejante maldad a nuestra hija? Nos preguntamos en voz alta, también intentando observar más respuestas de la vidente. Es una persona cercana, o tal vez más de una, afirmó con una seguridad abismante y luego continuó. A través de su prenda, tuve bastantes visiones y siempre con su grupo de amigas o compañeras de estudio. Es una de ellas la que hizo esto. También logré ver imágenes de un cementerio en donde se emborrachaban como parte de una celebración o rito de bienvenida a las nuevas estudiantes. Valeria, es lo que veo que intentan o intentaron hacerle a su hija. Siento mucha envidia hacia Margaret y también un legado de brujas en esta persona que quiere dañarla. Al parecer conoce mucho de estas cosas desde sus antepasados. Veo profanaciones de tumbas y osamentas en rituales demasiado oscuros. De ser así, su hija debe haber traído algo a la casa desde el cementerio, inconscientemente o en forma oculta sin saberlo. Le cargaron restos de un muerto. Impactados, escuchábamos atentos las barbaridades que nos decía la vidente, incrédulos a esta siniestra historia. ¿Cómo era posible que estas cosas existieran realmente o, peor aún, de ser verdad? ¿Cómo personas cercanas a mi hija pudieran estar tan llenas de maldad de hacer este tipo de daño? La vidente afirmó que debíamos actuar rápido, pues pronto la salud de Margaret podría empeorar, debiendo encontrar rápidamente aquellos restos de muerto. Entramos a su habitación, y mientras yo la encaraba preguntándole sobre tal, Pedro y la vidente buscaban entre sus cosas algo que pudiera dar indicios de aquella terrible magia negra. Margaret, asustada, se echó a llorar luego de explicarle todo, contándonos que efectivamente existe un ritual para los nuevos alumnos de la carrera Anatomía Patológica, que consiste en pasar una noche en el cementerio y buscar una tumba, ojalá alguna que pueda ser abierta, de esas casi abandonadas, para tocar las osamentas y hacer un juramento casi de fraternidad. Es como una iniciación, pero sin ninguna finalidad de dañar, solo es algo macabro. La vidente le interrogó, preguntándole si se sentía rara o distinta desde un tiempo hasta ahora, y si recordaba si en aquella última aventura habían hecho algo inusual o notado a alguna de sus compañeras actuar raro o hacer algo anormal aquella noche en el panteón. También le preguntó si tenía rivalidad con alguien o si sabía de alguna persona que quisiera hacerle daño. Por más que pensaba, no recordaba ni tampoco sabía quién podría estar involucrada en esto. Pero sí confesó que se sentía rara en momentos, que había días en que no se acordaba del todo de sus actividades diarias, como que tenía ciertas lagunas mentales o pérdidas breves de memoria. También que ha sufrido bastantes jaquecas que la tumban a la cama y que puede dormir profusamente largas horas sin sentir absolutamente nada a su alrededor. Cuando encontramos lo que buscábamos, Margaret quedó completamente en shock. Escondido tras el forro de su mochila, bien cosido, fue que hallamos aquel hueso. Al parecer era una falange completamente carbonizada y con algunas machacaduras o rayados en él. Estaba envuelto en pelos que podrían ser incluso de la propia Margaret, y algunas manchas de sangre seca que aún permanecían pegadas al hueso. Todo estaba envuelto en un trozo de género con restos de tierra del mismísimo panteón. Ver aquella cosa fue algo escalofriante y horroroso. Se me hizo un nudo en la garganta. La vidente, muy conocedora de estos temas, nos comentó que nunca había visto tal nivel de brujería. Pero claramente era algo muy fuerte de lo que habían cargado a Margaret, sobre todo si aquella parte ósea era humana y profanada. También nos indicó que si aquel hueso profanado corresponde a un muerto de poca data, es aún más peligroso.
o peor si fue víctima de alguna muerte violenta o de suicidio. La verdadera finalidad de todo esto lo sabrán aquellas personas que lo hicieron, pero cuidado, que todo se devuelve, nos advirtió como dándonos un pequeño consuelo. Nos llevó con una persona que se dedicaba a las limpias y a deshacer hechizos. Ni siquiera lo pensamos, ni siquiera sabíamos si creer o no, y menos si tendría los resultados esperados. Solo fuimos aterrados, pues lo único claro era que cosas espantosas sucedían en casa, cosas sobrenaturales sin explicación, pero también algo de muerte había en todo aquello. Muerte y maldad traspasada de aquel hueso envuelto con pelos de mi hija y tierra de cementerio. Era lo más siniestro que había vislumbrado en mi vida. Viajamos largas horas fuera de la ciudad en dirección norte. Pronto tomamos con un alejado pueblo a las faldas de un cerro, en donde esta mujer nos recibió en una modesta y rústica casa. No pudimos explicar nada. Esperamos afuera largos minutos antes de volver a entrar y con Sonia traduciéndole. Prometí ayudarnos por una suma de dinero no muy alta, así que de inmediato pagamos. La limpia duraría varias semanas, debiendo volver todos los viernes con Margaret. Nunca sola, pues cada sesión de limpia la dejaba agotada. Y así fue como todos los viernes puntualmente viajábamos a este inhóspito lugar. Margaret salía cada sesión más débil y confundida, pero con el pasar de las semanas la recuperación era más rápida y comenzó a sentirse mucho mejor. No sabemos con certeza en qué consistían las limpias, pues ni Margaret podía comentarnos de aquello. Era como un pacto de silencio, pero también de anonimato, pues ni siquiera el nombre de aquella mujer supimos. Las sesiones eran a puerta cerrada en un cuarto, y nosotros debíamos abandonar la casa y esperar en las afueras. Era total la privacidad de sus servicios. Así también solicitó discreción total sobre su ubicación y que nunca más volviéramos o que diéramos el dato a otras personas. Necesitaba permanecer en el anonimato, pues era una especie de bruja blanca, acechada y perseguida por brujos y gente de mal por tener aquella capacidad de deshacer hechizos. Era toda una amenaza para quienes practicaban la brujería. Al final de las sesiones, ordenó a Margaret devolver personalmente aquel resto óseo al panteón, ojalá con la exactitud misma de donde fue profanado y, si no, lo más cercano posible a donde recordara haber sido profanado. Debía hacerlo tal cual, envuelto en sus pelos y tierra, cavando con sus propias uñas y pidiendo perdón al difunto acompañado de una extraña oración que escribió para Margaret, la cual debía leer y enterrar junto con aquel hueso, no sin antes marcarla con sangre propia, esperando que fuera suficiente para que aquel muerto volviera a su descanso eterno donde pertenecía, y no en nuestra casa, que entendiera al fin que no puede vivir en el cuerpo de Margaret. Mi hija se alejó completamente de aquellas amigas, de todas. Jamás supo quién había sido la causante de tanto mal, pese a haberlas encarado a todas, una por una. Algunas guardaron un silencio culposo, otras negaron rotundamente participar de aquello. Tal vez fueron todas, nadie lo sabrá, como tampoco cuál era la finalidad que tenía aquella magia negra hacia mi hija y nuestra familia. Menos quisimos saber de aquel muerto, quién era o cómo había sido en vida. Muchas preguntas quedarán sin respuesta, pero a veces es mejor así. Han pasado largos 5 meses y sin embargo aún no superamos los eventos. Aquellos fenómenos poltergeist causados por aquel muerto desaparecieron por completo. Sin embargo, cuando llega la noche aún nos sobresaltamos por alguna puerta o ventana que se abre sutilmente, o que chilla producto de alguna corriente de aire, o cuando alguna tabla se siente crujir en el silencio de la noche por su descompresión. Seguimos despertando exaltados, esperando que sea solo eso, y no aquel muerto aún viviendo entre nosotros.